Saludos, mi nombre es Daniel Kemper y esta es la lección 7 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Topología de seguidor emisor. Comencemos. Para la lección de hoy vamos a terminar lo que va a ser el análisis de amplificadores con BJT con la topología de seguidor de emisor. Entonces, bueno, esta etapa también es conocida como etapa de colector común. Que vean que ya vimos, comenzamos con emisor común, base común, ahora vamos a tener lo que se llama, bueno, el colector común, que también le vamos a decir seguidor de emisor. Entonces, bueno, vean que para esta etapa, vamos a tener la entrada, pongámosle in, más fácil. Que la entrada la vamos a censar justamente en la base y la salida la vamos a censar o la vamos a censar en el emisor. Más bien la entrada la vamos a aplicar. Me equivoqué de verbo, aplicar y censar. Entonces, bueno, vean que justamente vamos a tener el colector conectado a tierra, o sea, no vamos a tener aquí una resistencia. Entonces, voy a poner por acá, colector va a ser una tierra AC. O sea, cuando hagamos el análisis, este VSC, lo voy a poner aquí en rojo tal vez. Que le voy a poner aquí ACGND, refiriéndose en inglés a AC Ground. Ok, entonces, como ya hemos hecho con las topologías anteriores, vamos a hacer primeramente un análisis cualitativo de cómo funciona ese amplificador. Que recordemos nuevamente que el transistor convierte una tensión, convierte la diferencia de tensión que va a haber acá, o bien utiliza esta tensión de entrada, base emisor, y la corriente del colector va a depender justamente de las variaciones que tenga esta tensión. Entonces, si Vin, que hagamos el análisis cualitativo, si Vin, que en este caso vean que va a estar aplicado aquí a la base, aumenta por un valor delta Vin, la tensión base emisor del transistor Q1 va a tender a aumentar. Esto va a hacer que la tensión base emisor aumente. Esto hace al mismo tiempo que la corriente de colector y en este caso, bueno, la corriente de emisor también, que están relacionadas, aumente. Ese aumento de corriente en el colector y en el emisor va a producir un aumento en la tensión en la resistencia de emisor. Que vean que aquí no tenemos resistencia de colector, tenemos de emisor. Tal vez podemos anticipar que algunos resultados se van a parecer a la degeneración en emisor. Entonces, un aumento en esa tensión de la resistencia de emisor hace que Vout aumente. ¿Cómo esperan que sea la ganancia? De acuerdo a este análisis que acabo de hacer. ¿Cómo va a ser la ganancia? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, ok. Vean que la tensión de entrada y la tensión de salida van creciendo en la misma dirección. Entonces vean que eso implica una ganancia positiva. Eso es algo conceptual que ya para este momento, después de haber visto las tres topologías, ya deberían saber. Entonces también recordemos, la topología de emisor común tiene una ganancia negativa, porque justamente un aumento en la entrada me produce una disminución en la salida, o sea, está en la contrafase a 180 grados, que es equivalente a -1. Entonces, bueno, las topologías de base y
y colector común, pues tienen una ganancia positiva. Entonces, bueno, esto se va a traducir en una ganancia positiva. Que eso es básicamente el tipo de análisis cualitativo que quiero que aprendan a desarrollar, no que, bueno, que vean un circuito y que, o sea, que no digan, bueno, aquí qué hago, o sea, que se queden en cero, traten de empezar a armar piecitas pequeñas y van propagando todo y de repente llegan al final. Que veamos que en este caso Vin supera a Vout por un valor igual a la tensión base emisor. Aquí lo voy a poner por acá. Vin va a ser mayor a Vout por un valor de la tensión base emisor. Bueno, aquí pongámoslo variante porque va a estar cambiando de acuerdo, digamos, a la tensión de entrada que se aplique, ¿verdad? Que ese valor va a estar cambiando. Entonces, bueno, se dice que la salida sufre un corrimiento de nivel en este caso. Veamos también que el cambio en Vout no puede ser mayor que el cambio en Vin, por lo que también tenemos que delta Vout va a ser menor a delta Vin. Esto implica que la ganancia de tensión no puede ser mayor a 1. Entonces, más bien vamos a tener una ganancia menor a 1. O incluso también cercana a 1. En este caso, AV va a ser cercana a 1. Aunque la ganancia en esta etapa es casi unitaria, las impedancias de entrada y salida la hacen bastante útil en algunas aplicaciones. Entonces, bueno, en este momento no sabemos cómo van a ser esas impedancias. Ahorita ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, derivaremos ahora las características de pequeña señal. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, ahora evaluemos la ganancia de tensión. Entonces, bueno, ya tengo dibujado acá el modelo de pequeña señal obtenido del Razavi. Voy a marcar acá justamente las corrientes que vamos a analizar. Entonces, bueno, vean que en este nodo vamos a tener dos corrientes que entran, que es básicamente la que viene por la resistencia de RP y la fuente de corriente dependiente. Bueno, aquí el Razavi la pone circular, pero bueno, técnicamente y lo que hemos aprendido, la simbología que utilizamos es que esta fuente es dependiente, ¿verdad? O sea, depende de VP. Entonces, bueno, por eso la ponemos como un rombo y no como un círculo. Ok, entonces, ahora aplicamos la misma de siempre. Ley de corriente de Kirchhoff en el nodo del emisor, que es este que está por acá. Entonces, bueno, veamos que, bueno, podemos hacerlo, bueno, desde el puro inicio, más formalmente, la corriente en RP más, bueno, en este caso, esa corriente que viene por acá, bueno, pongámosle GMVP, va a ser igual a la corriente por la resistencia de emisor. Entonces, bueno, para definir las ecuaciones de manera más formal desde el puro inicio, bueno, y que logren identificarlo. Ahora sí, ya podemos darle forma a estas corrientes, ya esta la tenemos dada, bueno, por el valor de la fuente. Entonces, bueno, esto va a ser VP entre RP. Que vean que esa corriente que pasa por acá es tensión entre resistencia. Tenemos más GMVP y esto va a ser igual a, vean que aquí tenemos la tensión de salida entre RE, Vout entre RE. Que vean que es bastante importante que me sigan con todos estos análisis. Parte del curso creo que es bastante importante, bueno, que ya pongan en uso las técnicas de análisis de circuitos que aprendieron en CA y para que cuando se encuentren con cualquier topología de este tipo no tengan miedo de analizarla. Que vean que es aplicando las leyes que ya conocen. Okay, entonces aquí, bueno, podemos despejar VP. Despejemos VP. Esto va a ser, veamos cómo nos queda.
Bueno, más bien podemos, aquí tal vez me salté un paso, VP, aquí ponemos 1 entre RP más GM, ajá, eso va a ser igual a VOUT entre RE, que ya para que quede un poco más explícito. Ahora VP va a ser igual a VOUT entre RE y va a estar multiplicado por, aquí vamos a tener 1 entre RP más GM, aquí vamos a tener 1. Ahora bueno, si multiplicamos esto por RP entre RP, nos va a quedar VOUT va a ser igual a, no mentira, VP. VP va a ser igual a VOUT entre RE por, que arriba vamos a tener RP, abajo nos va a quedar 1 más GM por RP, que GM por RP, recordemos que es, que pongámoslo acá, GM por RP va a ser igual a beta, entonces nos va a quedar un beta más 1 por aquí abajo. Y bueno, aquí ya tenemos un resultado parcial, ¿verdad? Esto, pasémoslo para abajo. Ok, ahora hacemos ley de voltajes de Kirchhoff o ley de tensión de Kirchhoff en la malla izquierda. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar? Veámoslo por acá, que pongámoslo como en azul, para que quede claro. Vamos a hacer este camino por acá. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos esta polaridad positiva, positiva, y esta también va a estar positiva en este caso. Entonces tenemos que menos Vin más Vp más Vre es igual a 0. O bien la tensión de entrada Vin va a ser igual a las otras dos. Entonces nos queda Vin va a ser igual a Vp más Vout. Que esto va a ser igual a Vp. Ya tenemos una forma para Vp en términos de Vout. Vamos a tener Vout por Re. Aquí va a estar multiplicado beta más 1. Y arriba vamos a tener Rp. Y aquí le vamos a sumar este otro Vout. Que entonces vamos a tener que Vin va a ser igual a Vout. Que ahora sacamos a factor común. Vamos a tener 1 más Re beta más 1. Y por acá vamos a tener Rp. Ahora vean que podemos pasar a dividir este Vin para acá y esto podemos pasarlo para arriba. A ver cómo nos va a quedar. Todavía necesito más espacio. Entonces nos va a quedar que Vout entre Vin va a ser igual a la ganancia de tensión. Esto va a ser igual a, que vean que aquí podemos incluso, bueno, separar un poco esto. Veamos cómo nos queda. 1 más Rp entre beta más 1 por 1 entre Re. Y aquí nos va a quedar arriba un 1. Que esto lo vamos a aproximar a, vean que si multiplicamos por Re, ¿cómo nos va a quedar? Nos queda Re arriba, Re por acá. Este Re se va a eliminar y nos va a quedar Rp entre beta más 1, que podemos aproximarlo a beta. El beta más 1 lo aproximamos a beta y Rp entre beta nos va a dar 1 entre Gm. Entonces esto lo vamos a aproximar como Re entre Re más 1 entre Gm. Y ahora sí ya llegamos al resultado final. Ajá, vean que 1 entre Gm va a ser ahí algún valor, usualmente 1 entre Gm, recuerdo que anda por unos cuantos ohms, ¿verdad? Como 26 ohms, por ahí anda más o menos. O sea, es un valor pequeñito, me parece. Y el Re puede andar por el orden de los kilo ohms, usualmente. Entonces vean que aquí tenemos
kilo ohm entre kilo ohm más ahí algún número, bueno, en el orden de 0. ¿Y esto qué nos va a dar? Ok, con esto la ganancia vemos que va a ser cercana a 1. Entonces, bueno, se pueden hacer la pregunta en este momento, ¿de qué nos sirve un amplificador con ganancia unitaria? O sea, básicamente no está haciendo mucho. Pero vamos a ver, bueno, vamos a ver más adelante cuál es la utilidad de esto. Podemos interpretar esta ecuación, y pongámoslo por acá. Este resultado que tenemos por acá, podemos entenderlo como un divisor de tensión. Vean que tenemos aquí RE arriba y RE más 1 entre GM abajo. Entonces, básicamente podemos modelar esta etapa como un divisor de tensión. La tensión de Thevenin está dada por la tensión de salida en circuito abierto, que es igual a Vin justamente. Entonces, bueno, por aquí tenemos la tensión de Thevenin es igual a Vin. Y la resistencia de Thevenin se obtiene al poner la entrada, que es la base, en 0, vista desde el emisor, por lo que esta es igual a 1 entre GM. Eso lo habíamos visto hace un par de lecciones. Entonces vean que nos va a quedar esto como un modelo de esta manera, como un divisor de tensión, donde nos queda aquí RE y esta resistencia Thevenin va a ser 1 entre GM. Que recuerden que esa es 1 entre GM es la resistencia que vemos hacia adentro o viendo hacia el emisor, ¿verdad? Cuando tenemos la entrada en 0, que en este caso es la base. Y entonces, bueno, con esto vemos que nos queda una ganancia prácticamente unitaria. Y ahorita vamos a ver cuál es la utilidad de esto. Ok, ahora evaluemos la impedancia de entrada. Que nuevamente aquí ya tengo el gráfico ya hecho. Que voy a marcar tal vez en azul para que vean, bueno, qué es lo externo al modelo. Esta fuente, la resistencia RE y ¿qué más? Y bueno, esa conexión a tierra. Que vean que esto es lo externo al modelo. Incluso podemos decir que el modelo podemos encerrarlo aquí en un recuadro. Que recuerden cómo es el modelo. Vamos a hacer una ley de mallas por el lado izquierdo. Que va a ser, vamos a hacer algo por acá. Ley de voltajes de Kirchhoff en malla izquierda. Que vean que aquí siempre es siempre el mismo método. O sea, vamos a analizar o bien corrientes en el emisor o en el colector y vamos a analizar tensiones en el lado de la base emisor. Eso es más o menos el procedimiento que hemos visto. Entonces veamos que Vx va a ser igual a Vp más Vout, que es VRE, que ya está. Esta ecuación la teníamos del análisis pasado. Vp más Vout. Que bueno, únicamente sabiendo que ahora tenemos Vx, que es una fuente de prueba. Vean que aquí tenemos esta corriente Ix también. Entonces, bueno, vamos a tener Vx va a ser igual a Vp más, ¿cuál va a ser esta corriente? Y bueno, veamos aquí, recordemos, tenemos esta acá y esta acá. Entonces, ¿cómo va a ser la corriente? ¿Cómo es I, RE? Que esto va a ser una suma, va a ser Ix más Gm por Vp. Esa corriente que sale es igual a la suma de las dos corrientes que entran. Aquí tenemos Ix más GmVp multiplicado por RE. Esa es la tensión que cae en la resistencia de emisor, que es la de salida. Aquí, bueno, aquí tal vez hizo falta. Aquí tenemos Vout. Ok, entonces, bueno, vean que siempre la idea es poner variables o llegar a una unión de variables que es justamente la relación que andamos buscando. En este caso, Vx entre Ix, eso nos va a dar una impedancia. En la pasada andamos buscando Vout con Vin y vean que el Vp siempre tratamos o van a haber algunas variables intermedias que vamos a tratar de desaparecerlas. Entonces, bueno, aquí vamos a tener que
que desaparecer Vp. Entonces, bueno, tenemos que Vx va a ser igual a, Vp en este caso es Ix por Rp. Y por aquí vamos a tener Ix Re más Gm Vp Re. Este Vp podemos ponerlo más bien en términos de Ix Rp. Y entonces esto va a ser igual a Ix. Sacamos aquí el factor común. Tenemos Rp más Re más Gm Rp. Re. Que vean que Gm Rp va a ser esto es beta. Entonces esto nos va a dar Ix. Aquí podemos agrupar Rp más Re, lo sacamos a factor común y nos queda beta más 1. Y bueno, ahora sí ya podemos hacer Vx entre Ix. Esto va a ser igual a Rin y va a ser igual a Rp más Re por beta más 1. Que ya este resultado, bueno, también lo habíamos visto anteriormente, me parece. Que vean que tenemos esto viendo, este Rin es viendo desde la base, ¿verdad? Y habíamos dicho que viendo desde la base, la resistencia de emisor se magnificaba por beta más 1. A la contraria, si veíamos desde el emisor hacia la base, teníamos Rp entre beta, ¿verdad? Me parece que era así. O la resistencia de base en general, lo que tengamos en la base. Entonces, bueno, veamos aquí Rp más Re por beta más 1. Entonces, bueno, sí, como les había apuntado, Rin es igual a la etapa de emisor común con degeneración en emisor. Que bueno, ya cerrando esta topología, estamos viendo que todas comparten entre ellas algunas cosas. Algunas comparten, bueno, las impedancias. Vimos que cada una tiene su ganancia particular. Entonces lo que comparten son las impedancias. Y a ver, ¿qué más podemos ver? Vimos que en la etapa de emisor común, la resistencia de entrada es independiente a la resistencia colector, que más bien está en la salida, cuando el VA es infinito, o sea, cuando no estamos tomando el efecto early, ¿verdad? Y el valor no cambia si la resistencia colector es 0, que es este caso del seguidor de emisor. Entonces vemos que vean que podemos considerar el seguidor de emisor o que el seguidor de emisor transforma el resistor de carga RE a un valor mayor dado por RE beta más 1. Y esta etapa va a funcionar como buffer. Se le llama buffer. Entonces, bueno, ahorita vamos a exponer un poco más sobre esto. Entonces, bueno, veamos que, bueno, aquí este gráfico que tenemos aquí al lado derecho ejemplifica que esta etapa, esta es, bueno, con emisor común, con degeneración, va a ser igual al seguidor cuando RC es igual a 0. Que vamos a tener la misma resistencia de entrada, justamente. Y aquí lo voy a escribir mejor. Esta topología se comporta como un buffer. Básicamente un buffer es algo que nos levanta la señal, por decirlo así. Bueno, en aplicaciones ya reales, en la música, por ejemplo, los cables de guitarra son coaxiales. El cable de guitarra es coaxial. O sea, va a tener aquí un núcleo de cobre y va a tener un aislante. O bien, va a estar cubierto, más bien, va a tener una tierra que lo rodea. Bueno, obviamente hay un aislante ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, un cable de guitarra es básicamente un cable coaxial, un núcleo de cobre. Esos cables usualmente son, bueno, hay cables de unos cuantos centímetros para conectar tal vez de un pedal a otro, un pedalito pequeño, o pueden tener 6 o 12 o 15 pies. Y uso pies porque es como son hechos en Estados Unidos, son los tamaños como los venden.
Pero bueno, 6 pies es como 1,82 m, algo así. Bueno, 12 pies es, ¿cuánto? Casi 3,8 metros. Entonces, bueno, ahí va. Entonces vean que, o sea, que hay diferentes largos y van a ver en TEM que, las líneas de transmisión, porque eso efectivamente es una línea de transmisión, va a tener un modelo donde van a haber involucradas capacitancias e inductancias. Entonces las capacitancias, como vamos a ver más adelante en respuesta en frecuencia, las capacitancias van a cortar van a comportarse como un filtro paso bajo que va a cortar las frecuencias altas. Entonces, digamos, ya de manera práctica, si tenemos un cable muy largo de guitarra, vamos a tener una caída en las altas frecuencias. Eso en la música se le llama, bueno, en la traducción del inglés es que le está chupando el tono a la señal, o tone sucking. Básicamente hace referencia a que el cable le roba alta frecuencia a la señal de la guitarra que es transportada por el cable. Entonces, usualmente, si uno tiene cables muy largos, y bueno, sucede más que todo en escenarios grandes de conciertos, donde tal vez, bueno, uno tiene, a ver, ¿cómo lo dibujamos? Uno tiene una pedalera es un conjunto de pedales, que cada pedal es un efecto, puede ser una distorsión o un delay bueno, hay varios tipos de pedales. Entonces, bueno, imaginemos que la guitarra, a ver si la puedo dibujar bien. Dibujamos la guitarra por acá. Que esa guitarra va a estar conectada a este pedal y bueno, vean que este pedal viene conectado, va a ir conectado a un amplificador. Y usualmente esta distancia puede ser bastante larga, que de aquí pueden haber, no sé, bueno, pongámoslo en pies, eso puede ser más de 15 pies. Entonces vean que de acuerdo a esta distancia, la señal que viene acá tal vez va a llegar a este lugar un poquito más pequeña. Entonces vean que si yo le pongo aquí justamente un buffer con ganancia unitaria, vean que lo que voy a tener es nuevamente la señal original. Entonces, bueno, vean que más o menos para eso sirve un buffer, bueno, a nivel práctico, y la música, que es algo que, bueno, a mí me gusta mucho. Y bueno, este curso se puede orientar mucho a esa parte de amplificadores, equipo de audio, así como también se puede orientar un poco más hacia lo que es VLSI. Pero bueno, como les había dicho, esa no es mi especialidad. Al menos, bueno, Juan José Montero y Alfonso Chacón sí se especializan en esa parte. Ok, ahora evaluemos la impedancia de salida y tal vez más al final vamos a poder, bueno, aclarar las características de ese amplificador que lo convierten en un buffer. Vamos a aterrizarlo más adelante. Ok, para la impedancia de salida del seguidor vamos a evaluar una resistencia de generador, pero les había mencionado que el Razavi le pone RS y a mí no me gusta ese RS porque ese es de source y el source es el surtidor del MOSFET y se confunde, entonces yo prefiero ponerle RGEN de generador. Ok, entonces vamos a considerar para la impedancia de salida una resistencia de generador y podemos, bueno, obtener el reout por inspección, que era lo que les había mencionado, que vamos a tratar de hacer las cosas por inspección, que es como por medio de un análisis cualitativo, ya usando cosas que ya sabemos, y si no funciona, pues nos vamos al análisis. Veamos que el reout puede verse como la combinación en paralelo de dos componentes. Primero, la resistencia vista hacia el emisor, que va a ser esta que está por acá, y otra viendo hacia abajo, que va a ser RE. Entonces, bueno, ya vimos, ya sabemos cuánto es la resistencia vista desde el emisor hacia la base. Y era lo que estuviera en la base entre beta más 1.
Entonces, bueno, aquí tenemos Rgen entre beta más 1 más 1 entre Gm. Y por este otro lado hacia abajo vamos a tener Re. Entonces, bueno, de esta manera podemos ver que Rout por inspección va a ser igual a Rgen entre beta más 1 más 1 entre Gm en paralelo con Re, que un análisis por inspección nos arroja este resultado. ¿Qué es lo que queremos desarrollar? Un conocimiento intuitivo o un análisis intuitivo que de entrada nos pueda decir, ok, la variable que estamos midiendo por aquí anda más o menos por este lado. Y en todo caso, podemos siempre recurrir al análisis para verificar que esto es así. Tal vez les puedo dejar de tarea moral o como a manera de ejercicio verificar esto por modelo de pequeña señal. Que vean que justamente esta reconstrucción que estamos haciendo para encontrar el reout ya lo hicimos anteriormente. Entonces, básicamente el análisis por inspección es eso, es utilizar pequeños hallazgos que tengamos inicialmente para hacer cosas más elaboradas. Entonces, bueno, esta ecuación nos revela que la etapa seguidor de emisor transforma la impedancia de la fuente Rgen a un valor menor, por lo que tiene mayor capacidad de cargar o en inglés de drive la salida. Que vean que justamente convierte a un valor más pequeño la tensión de entrada. Esta etapa opera como un buffer de tensión, como les había dicho, ya que posee alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Esa es la ventaja que tiene esta etapa. Evaluemos el efecto Early o bien el efecto de la resistencia de salida. Entonces, bueno, vamos a incluir el efecto Early en los cálculos realizados previamente. Al analizar, bueno, los circuitos, vamos a ver que justamente aparece RO aquí. Vean que aparece aquí RO. Esto va a ser justamente de agregar el efecto Early al análisis. Nuevamente, vean cómo es el procedimiento que hemos llevado de análisis de todas las etapas. Comenzamos haciendo un análisis cualitativo, luego verificamos ganancia de tensión, impedancias, luego agregamos efecto Early, vemos efectos de tal vez resistencias de generador y terminamos con polarización. Entonces, bueno, por aquí vamos. Entonces vean que con el efecto Early, bueno, agregamos al esquemático una resistencia RO en las terminales del colector y el emisor del transistor. Entonces vean que cuando hacemos el análisis AC, este VCC se nos convierte en una tierra AC y justamente este lado, bueno, este lado de RO va a estar aquí conectado a RE y el otro va a estar conectado aquí a esta tierra. Entonces vean cómo nos va a quedar RO en paralelo con RE cuando hacemos el análisis AC. Entonces, bueno, vean que con esto podemos reescribir las ecuaciones de alguna manera. Que vean que el cambio va a ser que vamos a tener RE en paralelo con RO. Entonces, simplemente revisemos las ecuaciones que ya tenemos y veamos que nos va a quedar AV va a ser igual a, aquí abajo vamos a tener RE en paralelo con RO más Rgen beta más 1. Y nuevamente aquí también pongámosle Rgen a esto. Rgen a esto. Y vamos a tener aquí 1 entre Gm. Y arriba vamos a tener Re con paralelo con RO. Que vean que este va a ser el cambio que nos va a generar agregar el efecto Early. Nuevamente vean que ya para este punto, con esta etapa, estamos tratando de no repetir tanto los análisis cuantitativos o matemáticos, sino tratar de ya empezar a generar una intuición
para no tener que depender siempre del análisis matemático. Y bueno, tenemos RIN. RIN, teníamos una ocurrencia de RE. Entonces ese RE vamos a tener que sustituirlo por RE en paralelo con RO. Tenemos esta expresión para RIN. Y ROUT se nos va a convertir en, tenemos RGen entre beta más 1 entre GM en paralelo con RE en paralelo con RO. Entonces vean que ya pueden irse armando un formulario donde incluso pueden poner la forma más general, que siempre es la que llegamos al efecto Early, y la idea es que ustedes entiendan qué pasa si no estamos tomando en cuenta el efecto Early, que es básicamente, para este caso particular, es quitar los paralelos de RO. Entonces vean que esa es la diferencia, quitando, agregando el efecto, o no sé, o pueden marcarlo tal vez con un círculo. Entonces aquí ponen que esto es agregando efecto Early. De hecho, no sé, podemos ir construyendo un formulario o un resumen de conceptos también, para tener ahí a manera de resumen, ¿verdad? Que tengo aquí que las propiedades de esta topología se atribuyen a la ganancia de corriente, ya que una corriente de base IB produce una corriente de emisor IB por beta más 1. Con esto una corriente IL entregada a la carga, el seguidor consume IL por beta más 1. Que apuntamos esto. Que tenemos que una corriente de base genera una corriente de emisor IB por beta más 1. Entonces, para una corriente IL en la fuente, en la carga más bien, vamos a tener en la fuente una IL por beta más 1. O sea, vean que la fuente para entregar una corriente IL tiene que generar una corriente IL por beta más 1. Justamente aquí está la parte de la ganancia de corriente. Entonces, bueno, esto lo tenemos en la base, esto lo tenemos en el emisor. Y bueno, en este gráfico, lo que significa esto es que Vx ve la impedancia de carga multiplicada por beta más 1. Tal vez esto responde un poco la pregunta que nos hizo el compañero en este ejemplo, que cómo pasa eso. Entonces veamos que siguiendo este mismo hallazgo que acabamos de ver acá, desde acá, esta señal va a ver la carga, que la carga es el amplificador, este va a ser el RL. Vean que va a haber este RL como RL por beta más 1. Entonces, parece como si la fuente dijera, ok, esa carga es así de grande, entonces voy a tener que generar una corriente suficiente para atender esta carga que está multiplicada por beta más 1. Entonces, justamente, no sé, podemos verlo como si la fuente estuviera siendo engañada con la magnitud de la carga. Entonces, le parece que la carga es más grande de lo que realmente es, y con eso la fuente se esfuerza más a crear una mayor corriente para justamente sostener el mismo nivel de señal justamente en la carga. No sé si con esta forma un poco metafórica de explicar el efecto de por qué el buffer funciona como funciona. No sé si queda más claro ahorita. Ok, bueno, para ir terminando, ahora ya llegamos a la parte de polarización. Creo que fue bastante útil tener los dibujos ya copiados. Creo que sí me ahorra algún tiempillo y se ve mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, ya vimos cómo son las características de ganancia e impedancia de la etapa.
bueno, con diferentes efectos, con el efecto early, sin el efecto early. Ahora veamos cómo va a alterar la polarización tal vez las ecuaciones. Aquí yo creo que va a ser como un análisis un poco más cualitativo. Vemos que para la polarización de seguidor de emisor es necesario definir la tensión de base y corriente en el colector, o bueno, que a su vez va a ser se va a dar en el emisor. Entonces es posible utilizar alguna de estas dos polarizaciones. Bueno, aquí los voy a poner juntos más bien. Que vean que aquí tenemos divisor de tensión. Y aquí tenemos autopolarización. Y vean que tenemos un capacitor de acople que me separa la señal de entrada del circuito de polarización, justamente para evitar ahí que se mezclen cosas. Entonces, bueno, veamos que esta configuración puede operar con una tensión de base cercana a VCC, lo que permite la misma tensión en la base sin llevar a Q1 a la saturación. Que apuntémoslo por acá. Que se puede operar con una tensión de base cercana a VCC, ya que el colector está conectado a VCC. Eso permite que la tensión en la base, eso permite la misma tensión en la base sin llevar a Q1 a saturación. Recuerden que necesitamos tenerlo en la región activa. Por esa razón, usualmente los seguidores son polarizados con un resistor de base RB, donde RB por IB se escoge para ser mucho menor que la tensión de la resistencia de emisor, con lo que se disminuye la sensibilidad hacia beta. Entonces, bueno, aquí vamos a poner esto es un trade-off o alguna limitante de diseño o alguna directriz de diseño que RB por IB se escoge mucho menor a VRRE. Que cuando estén diseñando o analizando problemas, aquí ya tienen una limitante o una directiva de diseño. Eso establece una relación entre la tensión de la resistencia de emisor con la tensión que cae en la base. Que eso permite disminuir la sensibilidad hacia beta. Y bueno, para ir terminando, lo último que tenía que decirles al respecto es que esta configuración sufre de dependencia hacia la tensión de alimentación VSC. Por esa razón, en los circuitos integrados se reemplaza al resistor de emisor con una fuente constante de corriente. Que vean que aquí tenemos esta fuente en vez del resistor de emisor. Ya que esa corriente IEE es constante, también lo son la tensión base emisor y la caída de tensión en la base, RB por IB. Si VCC aumenta, también aumenta la tensión de base y la tensión de emisor. Pero la corriente de polarización se mantiene constante. En general, un amplificador es tan bueno como su alimentación. Bueno, ya sabrán de activos cómo se construye una fuente de tensión CD. Y bueno, esto puede tener aquí algún rizado. Puede tener algún rizado. Entonces vean que este rizado, este delta V, se va a ver
de alguna forma pues traducido aquí. Esto no es una corriente, estoy como marcando más bien, aquí esto es como un rango, delta VR. Que vean que este delta VR se va a ver propagado. O sea, si esto aumenta un poquito, esto también va a aumentar y si disminuye, disminuye. Entonces vean que en general las fuentes queremos hacerlas lo más exacto, o sea, lo más perfectas o ideales posibles o reducir el rizo para reducir la cantidad de variación que se va a ver también propagada a la salida. ¿Alguna pregunta o comentario? Que bueno, ya con esto damos por terminado el análisis de amplificadores BJT.